¿Recuerdan ustedes el informativo, no importa de qué canal de televisión, pero estoy hablando del informativo del 25 de abril del 2011 a las 9 de la noche? También después hubo otro, el 17 de agosto de ese mismo año, otro el 15 de febrero ya del 2012, y el de anoche también a las 9. ¿No es cierto que todos, absolutamente todos los informativos dicen lo mismo? Violencia, violencia de género, guerras, problemas, un arte de convivir que el hombre no ha aprendido. Ver un informativo o ver otro es exactamente lo mismo, porque, reitero, hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo, diría yo, arte de convivir como hermanos. Buenas noches, Marcial. Buenas noches. Dime una cosa, ¿hay algún modo, alguna manera de mejorar la calidad de la convivencia del ser humano? Pues si no la hay, debería de haberla. Imagino que sí, pero es que, claro, para que esto exista, tiene que formar parte del inconsciente colectivo, que cada vez es más inconsciente y más colectivo, yo diría que más borreguil. Por lo tanto, si no se tiene un concepto claro de lo que es la vida, y yo creo que nadie, o muy poca gente lo tiene, porque hay quien piensa que la vida es un castigo, hay quien piensa que la vida es una aventura, hay quien piensa que la vida es una mierda, hay quien piensa de muchas maneras. Pues una de las primeras cosas que tendríamos que tener en cuidado es el concepto de vida, qué es la vida, para qué sirve, y entonces pues ya sería relativamente fácil hacer pocas normas, muy pocas, pero sencillas y claras y para cumplirse, del primero al último, y entonces pues seguramente sí la vida cambiaría bastante. Dime una cosa, en tu concepto, ¿en qué se basa? Hablemos del verbo respetar. ¿En qué se basa el verdadero respeto a los demás? Bueno, pues el verdadero respeto a los demás se basa cuando conoces los límites de tu yo y tienes además una conciencia transparente, clara y no maligna ni enmalignada. Entonces, pues lógicamente sabes que hasta dónde llega tu yo, sabes qué es lo que quieres del entorno que tienes, y muchas veces por la simple razón del egoísmo, del estar bien, aquel que bien se está cuando se está bien, que decía Paco Rabanne, pues es muy fácil establecer. Pero claro, hay otra cosa muy importante, que es la dignidad de las personas. Y yo creo que ese es uno de los primeros límites que se rebasa por parte, sobre todo, de quien piensa que los demás nacieron para su servicio. Entonces ya a partir de ahí te pasa como el obispo aquel con el cura, que hacían pareados un tanto groseros con los feligreses, ¿no? Y que un día el obispo vino y le dijo: hombre, padre, me han dicho que usted es que... si yo le contara, señor obispo, cómo son mis feligreses. Y después me voy a meter en un confesionario como si fuese un cura normal y corriente y te voy a escuchar. Y cuando empezó el sermón, pues claro, queridísimos hermanos, y por allá que saltó una vez y me dijo: ¿me la agarras con la mano? Dije: pero usted, señor obispo, ahora yo me cisco en su Santa Madre y ya la tenemos liada. Y eso pasa con estas cosas. Así es que el arte de vivir es muy claro, muy sencillo si se quiere, pero tienes que contar no solo la voluntad tuya, sino la voluntad del colectivo, y mucho más importante aún, la voluntad de los que mandan, porque esos también hacen mucho para que la vida no sea un arte y un gozo, sino que sea muchas veces un terrible presidio
porque te las dan por cualquier parte que te remueves. Y eso desde luego no es fruto de la mala naturaleza del vecino, ni siquiera de todos los vecinos de la calle, ni siquiera de todos los vecinos de la localidad, y si me apuras, ni siquiera todos los vecinos del reino. Más amplio. Ahora, evidentemente, todos nacemos y crecemos, Marcial, en un entorno familiar. Entonces yo te preguntaría, ¿qué papel juega entonces en la familia, en la convivencia laboral, social, yo diría fructífera? Está claro que el sitio donde se nace, de cara a las capacidades que uno pueda tener o hasta dónde puede llegar, pues no siempre es condicionante. Recuérdese, por ejemplo, ese Tasmanio, que nos lo habrán dicho 1000 veces, que Beethoven, que es uno de los genios de la humanidad, pues era hijo de una prostituta, además empedernida, y de un alcohólico terminal. Y mira, bueno, sabes tú que siempre se acuerda uno sobre todo a la progenitora de uno cuando ese individuo no tiene un comportamiento adecuado a lo que uno piensa. Pero está claro que en una sociedad normal, con unos parámetros normales de vida, pues se entiende que la base para una posible futura convivencia buena está en la educación familiar. La educación familiar partiendo siempre de unos valores. Pero claro, cuando en ese entorno familiar no hay esos valores, porque no se practican, porque yo puedo decir que hay que ser muy educado y que hay que ser muy tal, pero trato a mi marido a patadas, o a mi mujer, o a mis hijos, o a mis hijas, y lo mejor que le responde: a ti qué te importa, o vete a freír espárragos, no me preguntes, ¿qué estás creando? ¿Esa es la convivencia? ¿El sentido de la responsabilidad y la convivencia que estás creando? Es ese. Por otra parte, una sociedad en un mundo totalmente competitivo como es el nuestro, pues fabrica un arte de vivir, fabrica unas normas de convivencia que son absolutamente falsas e hipócritas, como son los propios individuos que lo gobiernan. Entonces, pues, mira, es muy difícil. Es un estado, luego, si me apuras, casi de utopía. Y que ciertas personas, pues, intentamos llevar hasta los máximos posibles, pero siempre te tiene que quedar un poco el recurso a la autodefensa. Y qué malo para hablar de convivencia cuando tienes que decir autodefensa. Qué mal, tremendamente mal. Ahora, Marcial, de pronto uno lo estaba pensando y de repente es un pensamiento muy duro y me equivoco, pero se me hago por pensar y preguntarte en este momento, entonces, si al fin y al cabo la justicia es la conveniencia del más fuerte. La justicia, si la nombras como virtud, nosotros somos hijos de Grecia, la Hélade siempre a la justicia se la presentó ciega y con una balanza en fiel. Y además tiene una palabra con una eufonía preciosa en el griego moderno, dikiosyni. Pero claro, la justicia es tan difícil porque es el arte de dar a cada uno lo que le corresponde. Ya si me hablas de esa parafernalia que los estados han llamado, basándose en los supuestos de Montesquieu, de la división de los tres poderes, de esa justicia, de ese poder judicial, entonces vamos a hablar de cosas más serias, porque eso la verdad es que, y más teniendo muy presentes los ejemplos de lo último que ha ocurrido en España, mejor sería que habláramos del cultivo de la remolacha roja, por ejemplo. Marcial, el hombre, al fin y al cabo, debe estar al servicio de la sociedad, ¿o es la sociedad la que debe estar al servicio del hombre? Creo que es un concepto equívoco en los dos sentidos. El hombre no debe estar al servicio de nadie, sino que el hombre debe estar en conjunto con otros hombres dispuestos a crear un ambiente factible de poder desarrollarse en libertad
todos y cada uno de los individuos. El colectivo está formado de individuos. Si al individuo no se le respetan sus cualidades, sus particularidades, sus diferencias, su idiosincrasia, es muy difícil de poder organizar un espacio abierto y un espacio de tolerancia, que es la máxima con la que se puede ajustar la vida. Dentro de ese espacio, donde existe una sociedad justa y libre, pues ya las leyes van a ser muy fáciles, muy sencillas. España ese concepto lo olvidó hace mucho tiempo, porque no he visto país más enrevesado, con leyes más enrevesadas, con conceptos de un derecho más rancio y más antiguo, que no sirven absolutamente para nada. En el entramado judicial, y me refiero a la justicia del papeleo español, pues aún te encuentras con principios de las partidas de Alfonso X el Sabio, mezclado con el decreto de Graciano, mezclado con las pandestas de Justiniano, mezclado con la última tontería que se le ocurrió al último legislador de ayer por la tarde. Y en ese totum revolutum, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que decía un político eminente en el sentido que los españoles tienen de política, el conde de Romanones, una de las personas con más caras, más polifacéticas, en el sentido peor de tener muchas caras, que les decía a los diputados, bueno, él supuestamente era liberal, le decía a los diputados, bueno, ustedes saquen las leyes, que yo haré los reglamentos. Es decir, el conglomerado, la base, el conjunto leguleyo, porque yo no me atrevo a decir ni siquiera legal, de nuestro país, pues es uno de los más enrevesados de Europa y por lo tanto pues da lugar a algunas de las circunstancias más curiosas de Europa. Que un pobre desgraciado por haber robado una gallina para darle de comer a su hijo se pase 6 años en la cárcel, y que un hijo de puta que ha trincado miles de millones y ha llevado a la ruina a cientos de familias, pues anda tan campante por ahí, o está en la cárcel pero en celdas de lujo y especial y privilegiada. Hombre, por eso te decía antes que si íbamos a hablar de la justicia en España me pusiera una cosa mejor y más. Bueno, entonces hablemos de autoridad. Mira, perdona, Milton, sí, que te dime. corta, pero sí. A mí me encantó cuando me dijiste el tema, pero es un tema para hablar más que nada en plan digamos, de meta a conseguir, de utopía, para pintar, para describir, como si fuésemos Tommaso Campanella o como si fuésemos Tomás Moro, o como si fuésemos alguno de aquellos grandes teóricos del Renacimiento, o simplemente para filosofar y pasar el rato, que bueno, que tampoco es malo, ¿no? En vez de lanzarnos injurias a la cara, pues para hablar de esas cosas. Te decía, pero en la vida normal. Te decía, Marcial, que a mí mucho me enorgullece, siempre lo repito, una frase del prócer de nuestra independencia, el general don José Gervasio Artigas, que una vez frente al pueblo, él dijo: mi autoridad emana de vosotros, pero cesa ante vuestra presencia soberana. Me encantó. Entonces yo te preguntaría a vos, ¿qué pensás? ¿Qué es, en tu concepto, una autoridad legítima? Pues la autoridad legítima, sin entrar a hacer un análisis de la palabra autoritas latina, que sería muy interesante hacerlo, pues es un concepto de poder legal y legítimo, cuando se basa fundamentalmente en el ejemplo de la propia persona que la ejerce. La palabra dictador, que hoy día tiene unas connotaciones tan horrorosamente terribles, en la antigua Roma era un título privilegiado, porque el dictator era el gobernante que en los momentos difíciles para la patria el propio Senado llamaba, de entre las personas más austeras, más justas, más sobrias y más magnánimas que existían en la República. Y normalmente cuando pasaba el peligro, lógicamente, de buena voluntad, de motu propio, esa persona dejaba los poderes en manos de quienes se los habían otorgado, en este caso el Senado y el pueblo romano, y volvía a su casa muchas veces a seguir labrando, que era lo que había estado haciendo. Pero claro, cualquier tiranuelo de los actuales y ya no solo de nuestro país,
bueno, que ha redescubierto el Pasteur recientemente, porque antes estaba en manos de la oligarquía. Me da igual que fuera franquista, que fuera anteriormente en otra época. Pues ahora se descubrió que el Pasteur podía llegar a manos del último desvergonzado, demagogo desvergonzado, y entonces pues se podía hacer así. Pero sin embargo, ya te digo, es ejemplo de la antigüedad. La autoritas es un concepto tan sagrado dentro de la manera de la convivencia y del orden justo de los pueblos, que el dictador cumplió sus momentos de peligro, volvía con las manos limpias, a seguírselas en calle haciendo trabajar. Marcial, para una, yo diría, normal convivencia dentro de un Estado, nosotros debemos obedecer siempre todas las leyes que ese Estado nos obliga a obedecer, o en algunos casos es lícito desobedecerlas. No voy a ser yo un nuevo Gandhi que te descubra lo que es la desobediencia civil, pero está perfectamente claro que ante determinadas situaciones de injusticia latente, al ciudadano no le queda más argumento que la resistencia pasiva, es decir, la resistencia pacífica pero consciente. Es decir, ya está bien, hijos de puta, de lo que nos estáis haciendo. No te voy a hacer lo que te mereces, que sería, por ejemplo, ensartarte en tus propias uñas ávidas las pupilas, pero sí te voy a decir que eres un cerdo, y te lo voy a decir con argumentos. Y entonces te voy a desobedecer en todas aquellas maneras que colectivamente yo pueda desobedecerte, siempre y cuando los demás que hay a tu lado sean capaces también de comprender y ayudar. Y recuérdate que la revolución de la India se hizo por una persona que además se había dedicado al ascetismo hindú de tal manera que no le vestía más que una pieza rectangular de algodón, y su único oficio era tejer ese mismo algodón y filosofar. Y mira de lo que fue capaz. A la todopoderosa pérfida Albión y a su imperio hacerla caer de golpe y porrazo. Después ya vinieron otras cosas. Después vinieron el grupo de los fanáticos, bien fueran hinduistas o bien fueran musulmanes, que ocasionaron la propia división de la India, el propio asesinato de Gandhi, el propio asesinato de Lord Mountbatten. Pero la gran obra del Mahatma estaba hecha. Entonces, pero claro, por desgracia no todos los días entre las personas normales y corrientes se encuentran unos especímenes, no como ese, sino ni siquiera remotamente sombra de ese. Acuérdate la anécdota rigurosamente cierta de uno de los más grandes filósofos, a pesar de que apenas sí se ha conservado nada de lo escrito, pero sí con los ejemplos había suficiente. Diógenes el cínico. Imagínate una Atenas a mediodía en donde el sol rebotando contra ese mármol que lo inundaba todo en el ágora, pues imagino que como los días que andamos ahora, de ola cálida de 40 y tantos grados, pues a mediodía con un candil por medio del ágora buscando, y alguien le preguntó: Diógenes, ¿qué buscas? Y dijo: un hombre. Muy difícil. Siento muchísimas veces, leo, veo, escucho, de que debemos de tratar siempre de luchar por el bien común. Y la verdad, Marcial, que me quedo un poco en blanco cuando me dicen eso. ¿Qué debemos entender por el bien común? ¡Qué peligro! Además me estás tirando de la lengua, porque últimamente ciertos partidos hablan mucho de los intereses generales, pero claro, no se nos han quedado claros de quién son generales, si del ejército de tierra, del de aire o desde las carteras de la... El bien común, interés general, debería de ser lo que el propio sentido etimológico de la palabra decía, lo que es bueno para todos. Pero tenemos ese arte tan maravilloso que es el de la demagogia, y además parece ser que la gente es tan imbécil y tan crédula y tan
yo diría que domeñable, ni siquiera domesticable, domeñable, que hay una ligera diferencia semántica entre las dos palabras, que bueno, pues es así. Bien común se entiende en un estado donde las cosas funcionan como deben de funcionar. Cuando el pueblo es consciente y educado, esa es la primera premisa, la educación, en todos los sentidos. Cuando el pueblo es consciente y educado, ha sido responsable en la elección de sus representantes, que los gobernantes no son más que representantes de ese pueblo, han elaborado unas leyes claras, sencillas, justas, las aplican y los señores jueces están pendientes de que eso se cumpla como debe cumplirse, no según le haya ido el fin de semana con la puta de turno, sino o con quien le esté propiciando que tenga, pues entonces es muy sencillo de comprender. Pero hoy día, vuelvo a repetirte, es una utopía, y más en comunidades grandes. Si ya a nivel de una nación es muy difícil, imagínate a nivel de un mundo tan competitivo, vuelvo a repetir la palabra, como es el nuestro. Ni siquiera aunque te ampare una normativa legal internacional como puede ser la de la Unión Europea. ¿Cuál es el bien común de la Unión Europea? Los intereses que mueven a ese monigote con cara de pandero que se llama Merkel, ¿son esos? Entonces es muy difícil. Mira, dentro de los estados mundiales actuales, el único que se asemeja a algo, a un ideal de estado, los griegos eran muy listos y jamás quisieron hacer un estado grande, siempre era la polis, la ciudad y su entorno. ¿Para qué más? No necesitan más. Pues dentro de este mundo, te vuelvo a decir, la única nación que se comporta con esos parámetros de justicia, de libertad, de equidad, de responsabilidad a nivel internacional, está casi en el círculo polar, o buena parte de ella en el círculo polar ártico. Se llama Islandia y tiene, igual que la isla Canaria, tiene fuego en el corazón y nieve en el semblante, pero los tiene, sí. Y cuando hay que tirar un gobierno abajo, se tira. Y cuando hay que tirar todas las leyes abajo, y te hablo del primer país europeo que hacía asambleas populares para gobernarse, pues se tira todo abajo. Y se da un ejemplo. ¿Que te han echado de la UE? Es que esa no es la UE que yo quería. No me echa usted, me voy yo. Que los aprendices de banqueros de allí quieren hacer lo que hace la gran banca internacional, el gran monopolio, el gran urdidor de todos los pecados de este mundo. Intenta hacer algo parecido allí. Pues mira, un pueblo que sí, que en su origen es en la Edad Media, pues al fin y al cabo, como buenos vikingos, si había que cortarle la cabeza a alguien, se le cortaba sin ningún escrúpulo. Pero que actualmente pues posiblemente estemos hablando del pueblo más pacífico de Europa. Pero creo yo que ante determinadas cosas, si esos individuos lo hubieran intentado hacer frente, creo que no hubiera habido problema ninguno de que se hubiese cortado por los sanos, es decir, más o menos a la altura de los hombros. Y soy enemigo declarado de cualquier pena de muerte, pero desde luego soy enemigo declarado de cualquier tipo de opresión, y nosotros la estamos sufriendo de todos tipos y con la boquica callada, y además con sonrisa de oreja a oreja. Otro vocablo, otra palabra muy manida en la actualidad es solidaridad. Me llegan montones de correos electrónicos en los que me dicen, inclusive, no haga caso de esos correos en los que dicen, fulanito o fulanita de tal, tiene 5 años, tiene 8, se está muriendo, hay que ser solidario, hay que ayudar, porque son mentiras. Pues esos son correos basura. En fin, ¿cómo entonces debe expresar un pueblo la solidaridad? Muy fácil. Y más un pueblo tan cristiano como el nuestro, ya lo dijo el maestro de Galilea. Prójimo. Menos solidaridad con la niña de Abisinia y con el pobrecito indígena del Amazonas,
y más solidaridad con tu entorno. Y mira a ver los, ya se me iba a escapar otra palabra no propia de esta hora, por aquello del horario infantil, que te han dado fuego en ISO y te han quemado el futuro para 500 años, a esos que lo están pasando tan mal, que a lo mejor viven en el tercer piso, pero que lo están pasando tan terriblemente mal. Esas solidaridades, esas son las viejas solidaridades de los pueblos, de los cortijos. Yo soy de un ambiente rural, además a mucha honra, porque quizás si pienso como pienso actualmente, en buena parte se debe a eso, en donde cuando venía la gran faena de las cosechas, todos éramos uno. Y si había buen rollito, que dicen los jóvenes, que lo había, pues empezaba por donde primero empezaban a pintar las mieses. No había ningún problema, porque sabías que después te hacían la tuya, que después la otra, que después. Esa es solidaridad en el trabajo. Pero es que también había solidaridad en el ganado, también había solidaridad en la hora de el exceso de cargas de hijos, de problemas no había entonces, aún no se había inventado aquello del plazo, de tal, no se había inventado, pero había aperturas económicas, había muchas cosas, y entonces todo eso se iba salvando con la gente que tenía a tu alrededor. Eso no quiere decir que en un momento determinado, para un asunto muy grave que hubiera pasado en el Sabinar, pues también se manifestara esa solidaridad, normalmente pues en forma de una ayuda de trabajo o de una ayuda económica. Pero esta solidaridad es lo único que sirve, Hay un efecto en las bellas artes que se llama el trampantojo. En los libros de horas, por ejemplo, y en las pinturas murales de determinados palacios renacentistas, te pintan de una manera que te da la sensación que hay profundidad donde no la hay, donde es una simple pared llana enlucida. Entonces, con todas estas cosas lo que se pretende es tapar pues esas pequeñas grandes miserias que uno y cargos de conciencia que tiene, y te crees que tienes un sentido esotérico, un sentido salvador. Eso no quiere decir que reniegue ni estés haciendo una campaña, por ejemplo, de que con tus dineritos estés sosteniendo instituciones tan nobles, aunque de vez en cuando haya algún caso de escándalo y de corrupción o corruptela dentro de ellas, como pueden ser Médicos del Mundo, o como pueda ser UNICEF, o como puedan ser esos grandes organismos internacionales que se dedican a la beneficencia. Pero miren, en ese sentido los musulmanes tienen un concepto mucho más claro que nosotros, y es la chisa, que no es limosna, sino es el compartir con el de al lado lo que tú tienes, porque al fin y al cabo no somos todos hijos del mismo, decimos, no nos ha creado todos iguales. Pues si hay diferencias es porque el hombre no es justo, y donde no hay justicia humana debe de ponerse la justicia divina, que es el repartir por igual. Entonces, en ese sentido sí. Los demás, mira, Milton, para terminar, entonces, en tu concepto, pregúntame algo que no le deje mal a la gente con demasiado mal sabor. como última pregunta, ¿cuál debe ser entonces el criterio justo para valorar el progreso en la convivencia de una sociedad? Pues ser lo que decía Machado. No soy muy amigo de citas, pero en este caso sí. Ser un hombre bueno en el buen sentido de la palabra bueno. Y así, si todos fuéramos buenos en ese sentido, pues diríamos como Paco Rabanne que bien se está cuando se está bien. ¿Manejar el silencio es más difícil que manejar la palabra? Y sobre todo, de más difícil, más arriesgado. Muy bien. Muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros, y terminamos diciéndoles a ustedes que en un silencio compartido también se habla. Unos segundos y continuamos con nuestro programa de hoy.